Hey, muy buenas a todos chicos y chicas de mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, quiero enseñaros a ver la reacción, quiero reaccionar, bueno, subir mi reacción de a ver qué saca Nintendo, de a ver qué enseña Nintendo. Y bueno, dentro de nada son las 12, a las 12 comenzará. Y a ver qué enseña, seguramente que enseñe los nuevos juegos para Nintendo Switch, o a saber Dios, seguramente que a lo mejor enseñe los nuevos juegos de Nintendo 3DS, juegos de lanzamiento, Zelda, los DLC, a saber Dios lo que va a enseñar. De todas formas estoy bastante ilusionado y bueno, que estaba pensando si hacer vídeo o no, y bueno, y al final lo estoy haciendo aquí con vosotros. Y a ver, estoy esperando, son 2 minutos, bueno, faltan 2 minutos ya. Faltan 2 minutos y a ver qué pasa. Aquí tenemos aquí los comentarios, así, en plan, no sé, tenemos aquí los comentarios. Y bueno, hace tiempo que no grabo, ¿verdad? Es que no sé qué me pasa, que hace tiempo que no grabo. Bueno, he estado unos días afuera y tal. He subido 2 vídeos de Kingdom Hearts, mis 2 últimos vídeos que he subido para el canal. Y bueno, he estado ausente y a ver si traigo también el nuevo capítulo de Pokémon Plata, Soy Silver, así os cuento un poquito las cosas. Y también un nuevo capítulo de Lego Marvel, y también lo tengo ahí ausente, lo tengo súper apagado. Pero bueno, ya queda 1 minuto y medio y a ver qué enseña. Estoy súper emocionado, Estoy súper emocionado. Bueno, el último vídeo que vi de Nintendo Direct fue de Pokémon, el que enseñaron las cosas y todo eso. Pero bueno, ahora estoy esperando a este nuevo, a ver lo que enseña Nintendo. Y madre mía, lo tengo a 720p. No lo puedo poner, bueno, podría ponerlo a 1080, ¿vale? Pero se pondría un poco lento. No quiero que sepa, no quiero que sepa no creo que sepa que en mitad del directo ni cualquier cosa. A ver lo que pasa. Bueno, ya queda poquísimo, queda 50 segundos. Madre mía, queda 50 segundos y a ver lo que pasa. No sé de lo largo que va a ser este vídeo, pero bueno, yo voy a grabar todo y a ver lo que pasa. Son las 12 y bueno, son cerca de las 12 ya. Y en fin, no puedo hablar tampoco muy fuerte, tengo que, porque bueno, son las 12, ¿sabes? Y puede haber gente durmiendo o gente venido de trabajar y tal y está seguramente dormida, así que no quiero molestar. Vamos, 20 segundos ya, 20 segundos, perfecto, venga, 20 segundos. Y a ver lo que pasa, a ver lo que nos enseña Nintendo. A ver, 20 segundos. Espero que no me ponga copyright ni cualquier cosa de esa, que últimamente YouTube la verdad es que está bastante mal y no sé, pero bueno. De todas formas, a ver lo que pasa, a ver qué enseña Nintendo. Y a ver lo que enseña, porque es que es... Peggy 18. Vale. Enseña, vale. Voy a bajar un poco. ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Peggy 18. Vale, ahora, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Vale. Nintendo 3, perfecto. Venga, muy bien. A ver lo que enseña Nintendo. Minasan, ohayou gozaimasu. Me da al nuevo Nintendo Direct. A ver lo que enseña. 案内役を務めます任天堂の小泉です。どうぞよろしくお願いします。今回のダイレクトでは任天堂スイッチや任天堂 3DS に関する Me parece muy 様々な情報を sobre diversos productos, incluido la consola Nintendo Switch, ¿vale? それでは早速 3DS の Nintendo ヘッドライン 3DS, からいきましょ perfecto. う。 A ver lo que nos enseña. ¿Eso qué es? Pastel viajante de las estrellas. Ah, ostras, un nuevo juego. Una plataforma de la nueva película, o sea, sus valientes compañeros. Ostras, prueban todo lo local. Usa la pantalla táctil para lanzar a Pimpi. Vale. Este personaje lo controlaba en el Super Smash Bros. Pero nunca me ha llegado a gustar mucho. Vale. Llegará el 28 de junio. ¡Ostras! ¡Qué chulada! Habrá más información acerca de ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¿Qué es? ¿Qué juego es este? No, es que no lo he leído. Veo Oasis. Son importantes aliados y apoyar vuestras aventuras.
オアシスに降りかか Están る muy bien los たくさんの gráficos. 試練を共に乗り越えていく中で、心の絆や生命のたくましさといったものを感じていただければと思います。物語は優しさ、そして切なさを感じられるものに仕上がっていますので、お楽しみに。エヴァオアシスは6月23日発売予 En 定です。 junio. Como en junio este verano va a sacar muchos juegos, ¿eh? エヴァオアシスの世 Muy 界をもっ interesante. と知っていただけるよう情報を公開していきますのでご期待ください。 Me compré hace poco la de los 2DS. Pero bueno. Monster Hunter. ¿Qué me estás diciendo? Monster Hunter, un nuevo juego de Monster Hunter, ¿qué dice? No, madre mía, perdona, por lo del internet. Ostras, podemos nadar y volar, ¿qué me estás diciendo? Participate in turn-based battles with a party of multiple monsters. Monster Hunter Stories launches on Nintendo 3DS. Uf, Patoño va a quedar todavía, ¿eh? Uf, pues no soy muy fan de... Bueno, soy fan, pero no mucho. Y este es el nuevo juego de Yokai Wars que han sacado así nadie menos. Ahí vamos, que no va a salir. And in these mysterious games, you can travel back in time to discover the origin of the Yokai Watch. Make sure you don't miss your chance for an extravagant Crank-a-Kai set in game, which contains one special coin, one 5-star coin, monedas de and 8 colores. colored coins. Simply visit the Lambert post office and talk to the lady behind the counter to get your set. It's only available until June 2nd, but you can come back every week for another coin, so keep collecting. On top of that, we're offering a brand new type of coin, a glitzy coin. Make sure you note down this code. Use the coin in the Crank-a-Kai in-game for a chance to get a rare yokai. NIS America is bringing some of their best to the West. The Cold Step series is celebrating its 20th anniversary. And what better way than with the release of Cold Step Revolt on Nintendo 3DS? Hundreds of cards means endless strategy in this first ever European entry in the famous Card Meets Board Game Mashup series. It's releasing September 1st. 9 de septiembre, queda todavía bastante. 2 meses. An infinite amount of tales are waiting to be told in RPG Maker Fest. Nuevos amigos, he visto ahí nuevos amigos. Nuevos amigos. Los últimos amigos que sacaron fueron de Cerda. Si estoy callado es porque estoy leyéndolo y tal. Pero he visto amigos nuevos y es bastante. Está disponible en una descarga. It lets anyone play the RPGs you make with RPG Maker Fest, whether they own the full game or not. You can wield the full power of this incredible tool by purchasing the standard or limited edition when they launch in Europe on June 23rd. Vale, muy bien. To the rescue. Nitropías. ¿Qué juego es este? No me suena, ¿eh? Breaking news. Your Tomodachi Life friends can soon embark on a great adventure. The fantasy setting for their journey is a Nintendo 3DS de un juego de game Nintendo 3DS llamado Nitropía. Let's take a look. This is the island of Metopia. It was a peaceful place. But then, pero entonces, aparece un señor oscuro que empezó a causar el caos. We characters to the rescue. This couple could become a brave knight and a wise mage. This young lad can transform into a cute cat. En un precioso gato. Three best friends. ¿En qué se va a transformar? ¿Elfos? Adventure awaits your Tomodachi Life friends in Metopia. Vale. Creo que se ha bajado un poco la calidad, ¿no? Sí, se ha bajado un poco la calidad. Pero bueno. Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia will take the series back to its roots. Ni idea. Conozco el juego, pero nunca lo he jugado, así que... Downloadable content. Some of it will be free, and some will be paid. Vale. But no matter what, you can expect new maps and dungeons that will test your strategic merit, while earning you more experience, items, or gold. You may even learn more about character backstories.
This content can be purchased in individual packs or all at once through a season No pass, se ve como so you pase de can temporada, access digo, each tener pack acceso a as soon todas as las it's partes. released. Keep your eyes on the horizon for full details. Bueno, tengo muchas ganas de ver los including amigos release nuevos, 25 de aniversario de Kirby, esto no me he dado cuenta yo. In celebration, we've Serán prepared a few fun little unas cuantas surprises. sorpresas. First, the Team Kirby Clash Deluxe game is headed Hola, to hola, hola, Nintendo hola, hola, eShop hola. on Nintendo 3DS. ¿Qué me In estás this co-op diciendo? action game, Kirby, 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 and Kirby must unite to do battle with giant enemies. Just select a quest in town and form a team from 4 roles: Sword Hero, Hammer Lord, Beam Mage, or Dr. Healmore. Go it alone or together with friends. Podemos There are jugarlo tons con of amigos. quests, plus a brand new challenge system. No de un Team sistema Kirby de Clash Team Deluxe is a Kirby free Clash start Deluxe. game, and you can get started Podéis right empezar a away when it jugarlo hoy. launches today. Ostras. Next, Hola, hola, hola. Kirby's Blowout Blast is also headed Hola, to hola, Nintendo hola. 3DS Que systems. han sacado And algunos that means Kirby juegos. is about to fight his way through a series of challenging 3D worlds. As you fight through 25 plus stages, Pues este es muy the more estilo enemies you al... inhale, the more firepower you wield. The stages are bigger than in Kirby 3D Rumble, and the challenges too. Wipe out entire troops of enemies all at once, and go for a bronze, silver, or gold star when the game becomes available for purchase this summer, exclusively Para el in Nintendo verano. eShop. Todavía And queda last but bastante. not least, a new multiplayer action game is in development for Nintendo 3DS systems. This title will be available in stores and on Nintendo eShop this winter. So you could say that 2017 is Kirby's big year. A devilish return. Madre mía, madre mía. Me acordé de este juego. Kirby's big year. A devilish return. Algo le está pasando al directo. Nada, nada. Dr. Kawashima's devilish brain training can you stay focused? Me ha pasado algún tiempo. Ujú. 28 de junio. Julio. Es que en verano va a sacar unos cuantos juegos, unos pocos. De Nintendo. Y nuevos amigos. Amiibo approaching. Indeed, the final amiibo figures in the Ostras, Super Smash ¿qué me Bros. estabas series are on the contando? way. Two versions of the amiibo Hostia, figures Crow. for Cloud, Corrin, and Bayonetta 28 will de go on to julio. store shelves July 21st. Ay, Dios mío. Nuevos amigos. In addition, Madre mía. 3 new ¡Ay! figures based ¡Zelda! on Link from past entries in the Legend ¡Oh! of Zelda ¡Oh! series will ¡Oh! be released as well. 23 de julio. Ese será el del Majora's Mask. さて、次にご紹介す Ese るの link は es de Majora's アーム Mask. ですこちらをご Si 覧 no ください recuerdo más, es que vamos. Ay, que he visto el link de Majora's Mask. No me lo puedo creer. El link de que jugó en Majora's Mask. Madre mía. No, no, el directo. Vale, vale, ahora. No, ¿qué le pasa al directo? No, no, no. Ahora, ahora. Madre mía, si no puede resistir. Este juego la sacaron al lanzamiento, si no recuerdo mal, de Nintendo Switch. There are standard glove type arms, multi-shot arms that really cause a ruckus, specialized curving arms for cornering opponents, and powerful heavyweight class arms, just to name a few. Each arm has a special attribute that activates when charged up. No han sacado algo de Zelda, madre mía. Each arm has a special attribute that activates Madre when mía, que charged han up. sacado amigos y encima Line amigos up de your Zelda. opponent to knock 'em down with, Me ha encantado, vamos, me ha encantado el amigo de, you get the point. creo que es de Majora's Mask, si no recuerdo más, el de Link de Majora's Try the Mask. Get Arms service, courtesy Madre of the mía. Arms League. Si no recuerdo más, no sé si era la máscara de The Deku, in-game currency you earn can be used for a chance to unlock pero new no me es que no me he arms. fijado The bien. more you fight, the more arms Pero you llevaba have una in your máscara en la arsenal. mano, Madre mía. There's a veritable treasure trove of arms Este on juego offer, es que and no the lo he fighters visto who use ni them are nada, pretty tricky themselves. Ni idea, ni idea. The comeback king of spring, the rocket girl who never flinches, the elusive ninja, one tough mummy, and my idol, Ribbon Girl.
Es que este juego es que no lo he visto ni nada. Sí que lo he visto en trailer y cosas de esa, pero pero solamente por curiosidad nada más. No es que me haya interesado mucho. Creo que se ve bien el volumen. Today, I'll give you a peek into how deep the strategy can get and how much it depends on your own approach to arming and using a fighter in an actual match. Now, it's time to get amped up as I introduce to you a new contender, the Ramen Bomber, Min Min. Contender, the Ramen Bomber, Min Min. Min Min is one spicy noodle-wielding fighter. Video por brazo, LOL. When she dodges in the air, she can also kick down enemy attacks. Wait, you didn't think punches are the only attacks in arms, did you? That's one big misconception. Min Min is living proof of that. She can throw her opponent, and her left arm can transform into a dragon. This augmented arm can maintain a longer es un juego que me interese bastante. No digo que no esté mal el juego y tal, pero no, es un juego que me llama mucho la atención. After charging up, release to initiate a shockwave that can repel attacks with his overflowing energy and determination. His famous forte involves deflecting his opponent's punches, then delivering powerful counterattacks. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Bueno, tendrá que enseñar también Nintendo Switch y esas cosas. No puedo verlo. No me deja verlo. Seguramente que después de esto enseñará algo de Nintendo Switch. Aparte de esto. Deje ver juego. Yo no sé si estoy seguro que se han llegado a sacar el lanzamiento o no. Este juego. Han bajado, Han puesto a 720p. Okay, here's Min Min right away. She's charging up, and there's her dragon arm. With her dragon arm and that dragon arm, it really looks like a real dragon. The dragon roasts opponents with a high-powered laser. There's a bit of delay before... Springman's counterattack has kicked in after deflecting a shockwave. Her dragon arm has no choice but to return to old ramen noodles. Both fighters continue to pummel each other. Tenemos que estar todo el día mirando esto. Que no me interesa. Uy, madre mía, en internet. Lo siento mucho, Que quiero ver los nuevos juegos, quiero ver las nuevas cosas, no quiero ver un gameplay. ¿Qué están diciendo? Estoy leyendo ahí los comentarios. Voy a poner para que ahí los comentarios y tal. Los comentarios. Yo creo que es más... Oh, again with the dragon arm. Her left arm is really charged up. Their assault continues while they expertly dodge incoming attacks. ¿Que salgan qué? Para 2020. And here comes the finisher. Wait, no! Instead, she avoids the counterattack with the guard. Talk about clarity under pressure. But just how much damage can her right arm take? Madre mía. Oh no, her right arm is down. Que termine ya el gameplay, que no quiero ver más. Both fighters are desperately O trying lo to que recover their sea. footing. ¿Tenemos que esperar a que termine esta partida o qué? La Zuma más para... No hay nada, entonces dice que no hay nada, dice. Se ha sacado unos cuantos juegos para la 3DS para este verano. Y Cerda los amigos. Bien, por fin ha vencido. Ya está. A enseñar seguramente a la Switch, me imagino, ¿no? O otro gameplay que me dice. So how'd that strike you? From the fighters to their arms and abilities, there's an arsenal of techniques to unleash. And que no me interesa, madre mía. Now that is arms. Abilities. Sí. There's an arsenal of techniques to unleash.
Partner con Wars. Por fin, o Vegeta, no sé qué. No más. Sí, en verdad somos 12.000 personas, aquí viendo el directo. Casi 13.000. 12.000 personas ya, madre mía. 13.000 ya, no trae nada. Bien, por fin. Ah, no, no lo han sacado el juego. ¿Pero qué hace? Hostia, ¿qué dice? Han sacado un nuevo mando. Hostia, que mando amarillo, ¿no? Con el lanzamiento de... Pensaba que ya habían sacado. ¡Ostras! Le han puesto de como verdecito, ¿no? Vale, vale. Ahí está. Por fin, Mario Kart 8. ¿No? Mario Kart 8. Y ahí está Link, qué guay. The online mode has a fun way of keeping things fresh. Choose race, and you'll join 11 other players and switch between random assortments of tracks. Choose battle, and you'll even switch between modes like good old balloon battle or renegade roundup. So be ready for anything. For a more personalized experience, you can also play with friends in a friend room, where you pick the Es un juegazo, el Mario Kart. Y ahora jugarlo con la Nintendo Switch, con los amigos, va a ser bestial. Ahí está Yoshi, me encanta. ¿Bowser? ¿Hueso? ¿Lol? Ese personaje nunca lo he visto yo en Mario. Vamos, nunca lo he visto. 28 de abril. Vamos, de 28 de abril, dentro de nada. Dentro de nada. Han pasado casi 10 años de la última vez que... Street Fighter, Dios. Or choose the retro HD, sí. Ultra Street Fighter 2 also features 2 new playable characters, the first new additions in the classic roster in over 20 years. Evil Ryu has succumbed to the murderous Satsui no Hado, and M. Bison has brainwashed his friend, creating Violet Ken, bringing the roster to 19 fighters. See who reigns supreme in fierce local or online multiplayer competitions. For a change of pace, the all-new Way of the Hado mode lets you throw a Hadoken from a first-person perspective. ¿Lol? And 2-player co-op battles give you and a friend 1 health bar for 2-player versus CPU beatdown. And 2-player co-op battles give you and a friend 1 health bar for 2-player versus CPU beatdowns. Want to take it easy? Activate special moves with 1 button in handheld mode, using the light battle feature. No matter what, take the fight with you on Nintendo Switch. Ultra Street Fighter 2, the final challengers, launches May 26. 26 de mayo, te voy a quedar un montón. Minecraft. One of the most popular games of all time, build amazing things from the simplest homes to the grandest of castles. Play in creative mode with unlimited resources, or mine deep into the world in survival mode, crafting weapons and armor to fend off dangerous mobs. You don't have to explore or build the world alone, though. Up to 8 crafters can play together online, while 4 can join each other in local multiplayer on the TV or in tabletop mode, supporting both split screen together online, while 4 can join each other in local multiplayer on the TV or in tabletop mode, supporting both split screen and the Nintendo Switch Pro controller. Nintendo and Minecraft fans alike will also be happy to learn that the Super Mario Matchup Pack will be launching on the Nintendo Switch console. Play and explore a world full of classic characters and places from the Mario universe. ¿En serio? Minecraft Nintendo Switch Edition, including the Super Mario Mashup Pack, will launch on Nintendo eShop this May, and in stores at a later date. Happy building! Dentro de nada. Neo Geo masterpieces make awesome additions to any arcade, and Nintendo Switch is no different. Age greats coming soon. Ni idea qué juego es este, ¿eh? 99% of the world is dangling in the evil clutches of Eggman and his terrifying new power. But never fear. Sonic is here to face the danger. Creo que es el nuevo juego que han sacado Sega de Sony. Bueno, lo están haciendo, creo. Soy fan de Sonic, pero la verdad es que no he llegado a jugar, lo he visto. Creo que sí, este es el nuevo juego de Sonic que van a sacar. No sigo mucho la saga de Sonic, así que
Así que no estoy bastante informe. El invierno de 2017 todavía queda, ni siquiera se sabe el día. There's one more Sonic speeding this way. After more than 20 years, a new installment in the classic series' original style is almost here. In addition to brand new stages, some popular stages from past Perdona si se corta de vez en cuando un poco. Sony Manía, verano de 2017. Van a sacar algunos juegos muy interesantes este verano. There's only one rule you need to know. Stomp a panel and it'll change to your color. Fight to win by changing the most panels to your color and blow up your opponents. Sometimes flipping panels can yield items. They can boost your movement speed and panel flipping power. Play with friends in 4-player local multiplayer, or connect to the internet to face down opponents the world over. De momento lo que más me ha interesado, ¿vale? De momento lo que más me ha llamado la atención ha sido los amigos de Zelda, los nuevos amigos. Hola, ¿y este juego? Este juego sí lo he visto ya en alguna parte, me suena un montón. Me suena un montón, pero me suena muchísimo. Me suena muchísimo. De haberlo visto en algún trailer o algo. El 28 de julio. Es que, vamos, para este verano van a sacar más juegos. He visto ahí el Paltai, ¿eh? Ni idea cuál es. Ni el ser uno o dos. This Gaia 5 Complete is many things, with many distinct characters. You'll follow the Princess Overlord of the gorgeous Netherworld, Seraphina, and of course, the demonic wanderer Killia, on his quest for revenge. A demo of the game will haunt Nintendo eShop soon, and you can explore the Netherworlds to your heart's content when the standard and limited edition launches on Nintendo Switch on May 26th. Para el 26 de mayo, para el mes que viene. We're about 2 weeks out from the release of the 4-player puzzle mashup game Puyo Puyo Tetris. While you're probably familiar with Tetris, you may be new to Puyo Puyo, a puzzle series that's downright famous in Japan, but hasn't seen much in the West. Similar to Tetris, pairs of Puyo fall from the top of your board and collect at the bottom. You'll move and rotate the Puyos, but unlike Tetris, your goal isn't to create a line, but to gather a clump of the same colored Puyos and clear them from your board. The difference may seem small. No soy muy bueno con los juegos de Tetris, así que especially when you start setting up chains to sí que lo he jugado. Puyo and sabotage your opponent's board. Are you up for the challenge? Well, a demo is launching on Nintendo eShop shortly after this presentation ends. The demo will give you a taste of both the solo arcade and multiplayer arcade modes. Unsure how to play? Well, don't worry. Lessons mode is included as well. Give it a try. One of the most famous board games ever is coming to Nintendo Switch. Now up to ¿Cuál? One of the most famous board games ever is coming to Nintendo Switch. Now up to 6 players can enjoy Monopoly El Monopoly, ostras, no me he fijado que dice. Anywhere at any time. With HD Rumble, it even feels like the dice are rolling in your hand. There are exclusive tokens to earn, new boards to discover, and new rules that will change your strategy. Ostras. Be ready for more additional content, new twists and interactions as you take over the whole Monopoly. board when the game launches this autumn. El Monopoly clásico para otoño, madre mía. Rayman Legends Definitive Edition is the ultimate version of the award-winning game. Pick your favorite character and get absorbed once again into the mythical glade of dreams. The game must run, jump, and smack their way through different worlds to save the day and discover the secrets of each legendary painting. Exclusive to the Nintendo Switch, the Kung Fu experience now offers a solo mode and a tournament mode for pitting up to 8 teams against each other. You can also connect 2 consoles for playing in local co-op. Get ready for a lot of laughs when the game launches later this year. 2017, no se sabe ni la fecha. If you're game for something different, then THQ Nordic has your back. The dieselpunk shoot-'em-up game Cinemora X was co-developed by Grasshopper Manufacturer and Digital Reality. Find out what choices you'd make if you knew exactly how much life you had left to live when this stirring tale of honor and morality launches on Nintendo Switch this summer. Complete with the local co-op and versus mode.
Verano 2000, que en verano me ha sacado muchos juegos, for Battle Chasers Night War, an RPG inspired by console classics and based on the fan favorite Battle Chasers console series. Hay dos ahí hablando. You can dive deep into its dungeons and even deeper into its turn-based combat. Y Splatoon, es verdad, Splatoon no dice nada. Splatoon no han dicho absolutamente nada. Para verano, es que en verano, madre mía, en verano va a sacar. Madre mía, para ahí también. You and 3 other players can band together for intense co-op action and rise to the top of the criminal underworld for bigger jobs and better paydays. Use the cash you stack. No sabía que iban a sacar este juego, that change the way you play. A huge amount of Payday 2 content will be released on Nintendo Switch. No sabía que iban a sacar este juego, así que no sé. Para 2017, no se sabe la fecha. Some of the most popular Namco games of all time are headed to Nintendo Switch. Perfect for local co-op with family and friends. You can use the standard horizontal display, or even switch to a vertical layout for that classic arcade feel. Stop and resume your gameplay at any time with ease while testing your skills in fun challenges. GTA 5, Inazuma, hostia. Inazuma. Es verdad que Inazuma no ha sacado nada, Desde Chrome Store, del último Inazuma que sacaron aquí. Con el último juego del día. Splatoon 2. Nuestro objetivo. Hentai. Sí, verganza. ¿Cómo? Splatoon, GTA, no sé qué. Madre mía, están ahí hablando. Último juego. Terminar a tus amigos. Trabajo en equipo. Tu recompensa, cuando más trabajamos ya será la recompensa. Eso es muy bueno por mi parte. Luego bastante bien. Are your regulatory systems functioning? On behalf of the Squid Research Lab, I certainly hope so, because the findings we're about to present may be startling. Oh, that's right. You may be wondering about the Squid Research Lab. Well, we research squids and other things too, like that strange video. Perhaps what you saw seemed a bit unusual, but research indicates that Freelance's Power Egg collection is becoming quite popular among Inklings in a new mode called Salmon Run. Luckily, one of our fearless researchers went on location and captured this curious activity live on camera. Now, we share our findings with the world. For the first time on film, we can see this remote location, separated from Inkopolis, on the other side of the ocean. This derelict man-made island is a hotspot for freelance power egg collectors. Amazing. Increíble. Inklings super jumping to the island. We concluded that 4 Inklings make a team, just like in Turf War. And what are they wearing? The implications. It looks like some kind of special gear provided just for this task. And it appears they're given weaponry too. It's a power egg collector's job to defeat creatures of the salmonid genus who habitually attack for some unknown reason. Empiezan a poner nuevo modo de juego. Which is a plus when you're collecting power eggs. As you can see, they can be acquired from debilitated salmonid. It may sound easy, but what's this? Some sort of salmonid. To tell the truth, it's unlike anything we've ever seen. Just wait till I tell my boss. Oh, that's it. It's a special kind of boss salmonid that Inklings are paid a bounty to hunt. No, el directo, no se me está cayendo. No, el directo, vale, ahora. El directo, se la pone internet y eso. Oh, one of the Inklings is down. And another. Modo eso me estiro el plato. The incapacitated Inkling has deployed a lifesaver to call for help. Oh, I see. When a fallen freelancer gets inked by an ally, that Inkling can be resuscitated. No va a enseñar nada de Serda, ¿en serio? Solamente enseñan los amigos. Because Inklings that work together win together.
unless they don't. No, What an maldita honor sea. to witness this incredible En struggle. serio, ahí está. Gracias. How Internet. odd. These eggs have a rare Internet appearance, que me even odia. among power eggs. Could they be golden eggs? And now it looks like the Inklings are transporting these golden eggs to a containment unit in the center of the site. Aha! Could it be that this is the freelancer's ultimate objective? To harvest these golden eggs and haul them to Inkopolis? Indeed, after his ultimate objective, to harvest these golden eggs and haul them to Inkopolis. Indeed, after many trials and tribulations, the Inklings have collected their golden egg prize and fulfilled their corporate agenda. What we witnessed here is the harsh reality of one suspicious part-time job. Why would such a dismal occupation be so popular among Inklings? Well, it might be due to the rewards. I've heard they're quite, fresh, is it? More research may be required. Están dando muchas cosas, mucha información en este direct de Splatoon 2. What a day for science. If we compile any new information, you will be the first to know. We're planning to release a research report on the ongoing battle with Octarians, so stay tuned and stay fresh. That reminds me, we have one last report for you. It's a scientific fact Más that new amigos. Splatoon 2 series amiibo will be released. There are Más 3 new amigos. figures: Hay 3 nuevas figuras. Inkling Girl, Inkling Boy, and Inkling Squid. When you tap these amiibo, the figure character will appear in-game and befriend you. Más amiibo, Befriend an amiibo character, and they'll remember your favorite outfits, weapons, gear, and option settings. Tap your amiibo on the customization menu screen, and you can swap your outfit with the amiibo figure's outfit. I'd imagine it comes in handy when waging turf wars at a friend's house. To conduct your own research, try snapping a photo with your amiibo friend. That way you can Están both diciendo wear algo de your favorite Pokémon. outfits. Más amigos. Ahora más en el Splatoon para el Splatoon, no sé qué. Then you can share your photos Nada. with human friends on Hombre, social tipo, esta media foto via como- the Nintendo Switch album. Sometimes your amiibo friend may give you special gear as a gift. Ahora, ese está chulo, la armadura esa. The game is compatible with previously released Splatoon amiibo figures as well. Well, fellow researchers, today's presentation is over. We look forward to sharing more research in the future. Thanks for... Oh, forgive my apparent short-term memory loss. I have one last fact for you. Splatoon 2 launches July 21st. 21 And de the new julio. amiibo release that same day. That's all for today's report. Squid Research Lab, signing off. リニューアルした任天堂ダイレクトいかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。 Vale, ya ha terminado. Inazuma le vengo casi. Nada, para esta presentación, para ver el nuevo visitar. Ajá, vale, muy bien. Pues nada, ha terminado. ¿Ha terminado entonces? ¿Ha terminado? Kirby, están diciendo algo de Inazuma. Están hablando de Inazuma. Es que es verdad, no han sacado el juego de Inazuma ni nada. Pero bueno, ya se están viendo la gente. Pues nada, vamos a terminar aquí el vídeo. Bueno, es un vídeo un poco raro. Lo habitual, nunca he hecho ese tipo de vídeos al canal. Bueno, sí que hice una presentación, pero no es hora habitual que haga este tipo de presentaciones. Sí, no van a dar ninguna información más, ¿no? Lo he vuelto a cargar de nuevo. Lo he vuelto a cargar con F5. Y está cargando, ¿sabes? Vale, ya está. Vale. Pues nada, Nintendo pues no va a decir más nada, me imagino. Ya terminó el directo, por lo que se ve. Ya terminó el directo. Pues nada, pues vamos a despedirnos ya del vídeo porque es que no hay más información. Esta es la información que han dado, los nuevos juegos de lanzamiento. Vamos, han dado los juegos de lanzamiento de Nintendo. Lo de Kirby, los nuevos amigos y todo eso.
Pues la verdad es que está bastante bien. La verdad es por mi punto de vista, lo que más me ha interesado, lo que más me ha interesado ha sido los amigos de Zelda, de Link, los 3 amigos, y creo que habían 3 amigos nuevos de Zelda. Pero bueno, el único que más me ha chocado, lo único que más me ha interesado, los demás la verdad es que está bastante bien, me han gustado todo, están bastante bien. Muchos juegos de la Nintendo 3DS, que la verdad es que todavía están sacando juegos de la 3DS. Pensaba que lo iban a dejar abandonado después de la Nintendo Switch, pero qué va. Todavía están sacando juegos de la Nintendo 3DS. Y no sé, no ha hablado nada de Pokémon, ni nada de nada. Pero bueno, ya a ver lo que pasa, a ver si Pokémon anuncia algo o algo, porque también tiene que hablar también de si va a sacar un juego nuevo para este año. No sé, rumores que he escuchado y no sé, a lo mejor hago un vídeo, un vídeo diferente, un vídeo aparte, hablando de esta teoría, hablando de rumores y no sé. Pero bueno, vamos a dejar el vídeo, quería hacer este vídeo con vosotros. Y bueno, espero que haya gustado, dale like, suscribirse a mi canal, compartirlo, comentar y todo eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.